Hola, somos Pedro y María. Hoy estrenamos un espacio nuevo, un espacio de comunicación, un espacio de diálogo entre los dos, porque, bueno, nosotros hemos visto que desde que nos conocimos, ya son 9 años desde que estamos juntos, 4 años desde que nos casamos, que la vida ha ido cambiando mucho. Hemos tenido primero una primera hija, a Carmen, que ya tiene 2 años y medio más o menos. Después hemos tenido una segunda, a María, que tiene 9 meses. Y la comunicación que teníamos cuando éramos dos, pues no es ni mucho menos parecida a la comunicación que tenemos ahora cuando las niñas copan gran parte de nuestro tiempo. Sí, el otro día estábamos con, bueno, hace más, antes del confinamiento, pero es que eso todavía me parece que fue el otro día. Estábamos con un amigo que nos dijo, oye, ¿vosotros de qué hablabais cuando erais novios? Y cuando nos hicieron esa pregunta nos dimos cuenta de que se nos había olvidado. O sea, ahora estamos tan imbuidos, como quien dice, en este momento educativo que nos toca, que tenemos a 2 bebés, al fin y al cabo, que nos necesitan para todo, que se nos había olvidado como dedicar tiempo simplemente para hablar. Y de eso quiere ir este canal, ¿no? Este canal, el objetivo principal es que Pedro y yo tengamos un momento. Decían una vez en una conferencia a la que fuimos que una cosa es la comunicación y otra cosa es el diálogo. Ahora hay mucha comunicación en el mundo, está claro, tenemos todas las redes sociales siempre bombeando noticias, bombeando información y opiniones, pero falta, él decía, mejorar nuestro diálogo. Y repetimos, esa es la temática general del canal, pero en este momento concreto, en este vídeo, vamos a comentar algunas ideas que a nosotros nos valen en el día a día para mejorar ese diálogo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que en el tema del diálogo hay una cosa que a veces se nos puede pasar por alto. Es decir, dialogar no es solo hablar, que también, pero dialogar, entre otras cosas, también es escuchar. Yo, por ejemplo, es verdad que muchas veces pues uno llega cansado del trabajo, uno ha tenido un día agotador y le habla, pues María me está hablando y uno tiende muchas veces a desconectar. Entonces tenemos que saber que tenemos 2 oídos y una boca y que tenemos que tender mucho más a escuchar, a esa escucha activa de la que se habla, que hablar. Y eso que, perdona que te interrumpa, pero es verdad que tú escuchas bastante, o sea, también influye mucho, sí, bueno. No, o sea, aparte de lo que dice Pedro, influye mucho el temperamento. Y por ejemplo, la gente extrovertida necesitamos contar lo que tenemos dentro mucho más. O sea, Pedro dice que le cuesta escuchar, pero también es normal porque, o sea, no tiene nada que ver cuánto hablo él y cuánto hablo yo. Yo le pregunto a él qué tal el día, y dice bien. Él me pregunta a mí qué tal mi día y se tiene que atar a la silla porque, o sea, me pongo a contarle todo con pelos y señales. Entonces, el temperamento influye. Sí, también dicen que las mujeres suelen hablar muchas más palabras al día que los hombres. Eso. Dicen, pues no sé si es que las mujeres hablan 10.000, 15.000 palabras al día y los hombres entre unas 2.000 y unas 5.000 palabras al día. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicarnos. Claro. Porque, bueno, yo, como ha dicho María, yo cuando el día me ha ido bien, pues me ha ido bien. No hace falta decir mucho más. En cambio, ella pues te cuenta todo para que compartas ese día con ella. Y también que para ti es más cómodo, a veces, cuando estás cansado, por lo que has dicho también del número de palabras, a veces para ti es más cómodo, a veces, no hablar y escuchar, o al menos no decir nada. No sé si conectar toda la información que digo, pero sí. Para ti resulta a veces más cómodo callarte. Y para mí, lo que me resulta más difícil es dejar de hablar. Entonces, en ese diálogo no solo es importante, como decía Pedro, escuchar, sino que según cómo seas y según en qué momento estés, pues a veces te tienes que esforzar más en callarte y otras veces te tienes que esforzar también tú más en hablar. Hay que buscar la buena oportunidad para callar o para escuchar. Sí, eso es lo primero, ¿no?, que queríamos decir. Es decir, no es lo mismo uno cuando llega cansado que le hablen de un tema muy superficial, un tema, pues, oye, vamos a hablar de fútbol, pues uno si le gusta el fútbol, pues se engancha. Que un tema espinoso, un tema familiar que cuesta sacarlo adelante, pues eso evidentemente hay que elegir el buen momento, o cuando uno está relajado, o cuando uno ha tenido un día maravilloso y se está tomando una cerveza en casa con su mujer, pues quizá ese es el momento, ¿no? Entonces, lo primero, es verdad que para eso, lo primero que tienes que hacer es, antes de empezar a dialogar, tienes que mirar a la persona que tienes delante. Eso nos hemos dado cuenta de que es fundamental, porque según cómo esté esa persona, tú decides, pues a lo mejor no es buen momento para comentarle esto, a lo mejor es que ha tenido un día de perros, ha tenido una discusión con su jefe, lo está pasando fatal, pues quizás ahora lo primero que le tengo que preguntar es ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Y a partir de ahí
voy viendo, pero si no hacemos este primer paso de detenernos, de mirar qué necesita el otro, a veces ese diálogo puede estar un poco contaminado por las circunstancias, ¿no? Exteriores. Sí, y viendo esa oportunidad, que sea una buena oportunidad, este amigo que hemos dicho antes, que nos dijo, oye, ¿de qué hablabais vosotros cuando erais novios? Nosotros sacamos una conclusión de esto. Pues como hablábamos muy poco de nosotros y mucho de las niñas, mucho de los pañales, mucho de las guarderías, mucho de cómo está Carmen, mucho de cómo está María, pero muy poco del uno y el otro, nos dijo, oye, os tenéis que ir un día por semana a salir fuera, a comer o a cenar, a hablar de vosotros. Porque si no en casa es mucho más complicado. Sí, es verdad que están las niñas siempre y este espacio pues en cualquier momento puede ser interrumpido por una de ellas que se pone a llorar. Entonces, antes de la pandemia, antes del confinamiento, sí que conseguimos pues varias veces salir a comer juntos. Sí, la verdad es que fue muy bien. Funcionó muy bien porque cogimos ese aire renovado, hablamos de nuestras cosas, estaba prohibido hablar de las niñas. O sea, se podía hablar, pero siempre desde un punto de vista anecdótico, no para resolver problemas. Para eso ya está como el día a día, ¿no? O sea, para eso ya está la vida cotidiana, pero como que realmente nuestra salida la hacíamos cada 15 días, porque vimos que con salir cada 15 días lo esperábamos con más ilusión. De todas maneras, lo que está claro es que sí que encontrábamos una vez para salir todas las semanas. Y para eso es importante tener a alguien con quien dejar a las niñas, porque nuestra familia, por ejemplo, vive fuera. Entonces, una cosa que nos dimos cuenta de que es muy valiosa, sobre todo para la gente que tiene niños pequeños, es tener al menos 2 teléfonos de contacto de 2 personas de absoluta confianza a las que pueda recurrir cuando de repente un día estábamos los dos cansados y decíamos, necesitamos salir. Y llamas, oye, ¿puedes? Entonces, si te dicen que no, llamas a la otra. Es verdad que eso nos ayudaba mucho porque te da libertad y te da sensación de cuando necesito un tiempo para nosotros, lo puedo tener fácilmente, no tengo que montar mucho lío. Y nada, y si no, pues en casa cuando podemos, día a día, pues un poquito después de cenar si se quedan dormidas las niñas, o ahora en este tiempo de café con leche, pues es un tiempo para hablar, un tiempo para dialogar, y de eso se trata este canal. Así que hasta la próxima.